Earl Nightingale, uno de los pioneros más brillantes del desarrollo personal, descubrió una verdad que cambió millones de vidas. El secreto de la felicidad es la libertad. Pero no la libertad que piensas. No la ausencia de responsabilidades o la capacidad de hacer lo que se te antoje. Hablamos de algo mucho más poderoso y revolucionario. Imagina por un momento tener el poder de elegir tu respuesta ante cualquier situación, sin importar cuán adversa sea. Visualiza la capacidad de mantener tu paz interior, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Piensa en la libertad de no ser esclavo de tus propios miedos, inseguridades o circunstancias. Esta no es fantasía. Es el don más valioso que puedes desarrollar. Earl Nightingale no era un hombre común. Sobrevivió al ataque de Pearl Harbor, construyó un imperio en la comunicación y dedicó su vida a estudiar por qué algunas personas triunfan mientras otras fracasan. Lo que descubrió cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. La última de las libertades humanas es elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Esta revelación no vino de teorías abstractas, sino de la observación directa del sufrimiento y la superación humana. Viktor Frankl, el distinguido psiquiatra que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis, validó esta verdad con su propia experiencia. Incluso en las condiciones más inhumanas imaginables, descubrió que su mente podía permanecer libre. Su actitud era el último bastión que nadie podía conquistar. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas vive como si no tuviera esta elección. Se comportan como víctimas perpetuas de sus circunstancias, permitiendo que eventos externos dicten su estado interno. Reactivos en lugar de proactivos. Esclavos en lugar de arquitectos de su propio destino. En este mensaje transformador, basado en la sabiduría profunda de Earl Nightingale, descubrirás los pilares fundamentales de la verdadera libertad. Aprenderás cómo desarrollar el coraje necesario para romper las cadenas invisibles que te mantienen prisionero. Y lo más importante, comprenderás que la puerta de tu celda nunca estuvo cerrada con llave. Siempre has tenido el poder de abrirla. Prepárate para un viaje que te llevará desde la conformidad hacia la libertad auténtica. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la felicidad verdadera y duradera. El veneno silencioso que destruye tu libertad. ¿Sabías que existe un asesino silencioso que mata más sueños que cualquier otra fuerza en el universo? No es la falta de talento, la escasez de oportunidades o la mala suerte. Es algo mucho más sutil y devastador. El miedo irracional que vive en tu mente. Earl Nightingale lo expresó con una claridad demoledora. El miedo hace realidad aquello que uno teme. No es una metáfora poética, es una ley psicológica inexorable. Cuando mantienes un miedo el tiempo suficiente, tu mente subconsciente trabaja incansablemente para materializarlo. Es como si ordenara al universo que confirme tus peores expectativas. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has evitado tomar una decisión importante por miedo al fracaso, solo para descubrir después que ese miedo se convirtió en una profecía autocumplida? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque imaginaste todas las formas en que podrían salir mal? El miedo corrosivo no solo te impide actuar, sino que literalmente envenena tu cuerpo y tu mente. Como dijo Nightingale, citando la sabiduría antigua, un cobarde muere 1000 muertes, un hombre valiente muere solo una. Cada vez que experimentas miedo irracional, tu sistema nervioso reacciona como si la amenaza fuera real. Tu cuerpo libera hormonas del estrés, tu mente se nubla y tu energía vital se agota. Pero aquí está la clave liberadora que Nightingale descubrió. El miedo es ignorancia. Cada vez que sientes terror ante algo que no representa un peligro real e inmediato, es simplemente porque no conoces la verdad completa sobre esa situación. Si la conocieras, el miedo se desvanecería instantáneamente. Tomemos el miedo al rechazo, uno de los más paralizantes. La verdad es que el rechazo no puede herirte físicamente. No puede quitarte tus habilidades, tu valor intrínseco o tu potencial. Solo puede afectar tu ego si le das ese poder. Cuando comprendes esta realidad,
el miedo al rechazo pierde su aguijón. El miedo neurótico a la muerte es otro ejemplo poderoso. Nightingale señaló que este temor surge de la ignorancia sobre la naturaleza de la existencia. Cuando estudias filosofía, espiritualidad o incluso física cuántica, descubres que la energía no se destruye, solo se transforma. Esta comprensión libera a la mente del terror existencial. ¿Y qué hay del miedo a no ser amado? Esta ansiedad se basa en la creencia falsa de que tu valor depende de la aprobación externa. Cuando reconoces que tu dignidad es inherente e incondicional, este miedo se desmorona como un castillo de naipes. La verdad liberadora es esta: la mayoría de tus miedos son fantasmas creados por tu imaginación mal dirigida. Son sombras sin sustancia que cobran poder solo porque les permites ocupar espacio en tu mente. Nightingale sabía que el antídoto para el miedo es la comprensión, y el antídoto para la comprensión es la educación consciente y deliberada. Cuando decides enfrentar tus miedos con valentía basada en la inteligencia, como Nightingale lo llamaba, algo mágico sucede. Descubres que la mayoría de las cosas que temías eran mucho menos amenazantes de lo que imaginabas. Y las pocas que sí representan desafíos reales se vuelven manejables cuando las abordas con claridad mental y determinación. El don más valioso que puedes darte a ti mismo. Si pudieras recibir como regalo tu deseo más preciado, ¿qué elegirías? ¿$1 millón? ¿Salud perfecta? ¿Una solución mágica a todos tus problemas? Earl Nightingale conocía un regalo mucho más valioso que cualquier fortuna material, un don que tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Ese regalo es el coraje. No el coraje cinematográfico de los héroes de acción, sino algo mucho más profundo y práctico. La valentía de ser auténticamente tú mismo, en un mundo que constantemente trata de convertirte en otra persona. Como escribió Emerson, a quien Nightingale citaba frecuentemente, el coraje pone una nueva cara a todo. Esta declaración encierra una verdad transformadora. Donde sea que aparezca el coraje genuino, la situación mejora instantáneamente. Las dificultades se vuelven oportunidades. Los obstáculos se convierten en escalones. Los miedos se transforman en combustible para el crecimiento. Pero el coraje del que habla Nightingale no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Es el valor de hacer lo que debe hacerse cuando debe hacerse, independientemente de si te sientes preparado o no. A veces es el coraje de guardar silencio cuando una palabra hiriente viene a tu mente. Es la valentía de levantarte en una mañana difícil cuando lo último que quieres es enfrentar el día. Es el valor de tomar decisiones difíciles que sabes que son correctas, aunque no sean populares. Nightingale observó que el coraje genuino requiere una combinación poderosa: inteligencia más voluntad. La inteligencia te ayuda a reconocer qué debe hacerse y por qué es importante. Pero la inteligencia sola es impotente sin la voluntad de actuar. Puedes tener toda la claridad del mundo sobre lo que necesitas cambiar en tu vida, pero sin el coraje de dar el primer paso, esa claridad es inútil. Considera esto. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que debías hacer para mejorar tu situación, pero has permitido que el miedo al cambio te mantenga estancado? La diferencia entre quienes progresan y quienes permanecen atascados no es el conocimiento, sino el coraje de aplicar ese conocimiento. El coraje también te libera de la tiranía de la opinión popular. Nightingale sabía que una de las formas más sutiles de esclavitud es vivir tu vida tratando de agradar a todos. Cuando desarrollas el coraje de ser fiel a tus valores, incluso cuando significa ir contra la corriente, experimentas una libertad que pocos conocen. Piensa en las decisiones más importantes de tu vida. Probablemente todas requirieron algún grado de coraje. El coraje de dejar un trabajo que te limitaba. El valor de iniciar una relación significativa. La valentía de mudarte a un lugar nuevo o comenzar un proyecto que otros consideraban imposible. Nightingale descubrió algo fascinante. El coraje es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada acto de valentía, por pequeño que sea, aumenta tu capacidad para actos de coraje mayores en el futuro. Comienza con pequeñas decisiones valientes. Decir no cuando quieres decir no.
expresar tu opinión honesta en una conversación, tomar una clase que siempre has querido tomar. El don del coraje no es algo que obtienes de una vez para siempre. Es algo que debes elegir cultivar diariamente. Y aquí está la parte hermosa. Este regalo está completamente bajo tu control. No dependes de la suerte, las circunstancias o la aprobación de otros para desarrollarlo. La cárcel invisible que tú mismo construiste. ¿Sabías que la forma de castigo que más teme la humanidad no son los golpes, las multas o incluso el encarcelamiento físico? Es algo mucho más sutil pero devastadoramente efectivo: la risa burlona de otros. Earl Nightingale descubrió esta verdad estudiando diferentes culturas y se sorprendió por su poder universal. Los esquimales, en su sabiduría ancestral, descubrieron que no necesitaban cárceles ni castigos físicos para mantener el orden social. Cuando alguien robaba, toda comunidad simplemente se reía de esa persona cada vez que la veían. El resultado era tan efectivo que prácticamente eliminó el robo de su sociedad. Esta verdad revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Nuestro deseo más fundamental es ser apreciados y respetados. Como escribió William James, el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Y exactamente lo opuesto a ser apreciado es convertirse en objeto de burla. Aquí está el problema. Este mismo mecanismo que protege a la sociedad también puede convertirse en una prisión invisible para el individuo. El miedo a la crítica, al rechazo social, a destacar de manera diferente, mantiene a millones de personas atrapadas en vidas mediocres que nunca reflejan su verdadero potencial. Nightingale observó esto especialmente en los ambientes laborales. Veía trabajadores que deliberadamente limitaban su rendimiento por temor a que sus compañeros se burlaran de su dedicación. Preferían la mediocridad cómoda antes que arriesgarse a la excelencia solitaria. Elegían la aprobación del grupo por encima de su propio crecimiento personal. Esta dinámica es particularmente cruel porque no requiere que nadie te encarcele físicamente. Tú mismo construyes las barras de tu prisión con tus propios miedos e inseguridades. Te conviertes en tu propio carcelero, limitando tu potencial por miedo a lo que otros puedan pensar o decir. Pero aquí está la diferencia crucial que Nightingale identificó entre la madurez y la inmadurez. La persona madura tiene el coraje de defender lo que sabe que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentar la crítica. Comprende que la aprobación universal es tanto imposible como innecesaria. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has silenciado una idea brillante en una reunión por miedo a que sonara tonta? ¿Cuántas oportunidades has perdido por no querer parecer demasiado ambicioso o diferente? ¿Cuántos sueños has enterrado por temor al juicio de personas cuya opinión, en realidad, no debería importarte? La ironía es devastadora. Al tratar de evitar la crítica siendo como todos los demás, garantizas una forma mucho peor de fracaso. La crítica que te haces a ti mismo por no haber intentado ser quien realmente eres. Nightingale enseñó que la verdadera libertad comienza cuando decides que tu autoaprobación es más importante que la aprobación de las masas. Esto no significa volverse arrogante o despreciativo hacia otros, sino simplemente reconocer que tu valor no está sujeto a votación popular. Winston Churchill, a quien Nightingale citaba frecuentemente, lo expresó perfectamente. El coraje es la primera de las cualidades humanas porque garantiza todas las demás. Cuando tienes el valor de ser auténtico, automáticamente desarrollas integridad, creatividad, liderazgo y todas las demás virtudes que admiramos. La pregunta que debes hacerte es: ¿seguirás siendo prisionero de las opiniones ajenas o tendrás el coraje de construir la vida que realmente deseas, sin importar lo que otros puedan decir? El poder secreto de elegir tu respuesta. Existe un poder dentro de ti tan revolucionario que puede transformar instantáneamente cualquier situación, por adversa que sea. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo descubrió en las circunstancias más extremas imaginables. Earl Nightingale adoptó esta revelación como uno de los pilares fundamentales de su filosofía de vida. La última de las libertades humanas es elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Lee esa frase de nuevo. Permítele penetrar profundamente en tu conciencia.
Es posible que sea la verdad más liberadora que jamás encounters. Frankl descubrió que incluso cuando los nazis controlaban su cuerpo, su ubicación, su alimentación y aparentemente cada aspecto de su existencia física, había un territorio que permanecía absolutamente libre: su mente y su actitud. Podía elegir cómo interpretar su sufrimiento. Podía decidir qué significado darle a su experiencia. Podía determinar qué tipo de persona sería en respuesta a la adversidad. Esta comprensión no solo lo mantuvo cuerdo, sino que lo liberó de una manera que sus captores nunca pudieron entender. Mientras ellos creían tener poder absoluto sobre él, Frankl volaba libre en los dominios ilimitados de su imaginación y su voluntad. Era más libre que sus carceleros, porque había descubierto la libertad interior. Nightingale comprendió que esta misma libertad está disponible para todos nosotros en nuestras circunstancias diarias. No necesitas estar en una situación extrema para aplicar este principio. Cada día enfrentas múltiples oportunidades para ejercer esta libertad fundamental. Cuando tu jefe te critica injustamente, puedes elegir entre la ira reactiva o la respuesta reflexiva. Cuando enfrentas un revés financiero, puedes optar por la desesperación o por ver la situación como una oportunidad de crecimiento. Cuando alguien te trata mal, puedes decidir entre tomar su comportamiento como un reflejo de tu valor o reconocerlo como una expresión de sus propias limitaciones. La actitud es algo interior, y por eso puede mantenernos libres, incluso alegres, independientemente del entorno en el que las circunstancias nos hayan colocado. Esta verdad que Nightingale predicaba tiene implicaciones extraordinarias para tu vida diaria. Significa que tu felicidad no depende de que todo salga como planeas. Tu paz interior no está sujeta a la aprobación de otros. Tu sensación de propósito no puede ser destruida por obstáculos temporales. Tienes el poder de elegir tu respuesta interna sin importar lo que esté sucediendo externamente. Pero aquí está el desafío. Ejercer esta libertad requiere práctica consciente y deliberada. La mayoría de las personas opera en piloto automático emocional, reaccionando instintivamente a las situaciones sin darse cuenta de que tienen una elección. Se han vuelto esclavas de sus propios patrones de respuesta automática. Nightingale enseñó que desarrollar esta libertad interior comienza con la autoconciencia. Debes observar tus reacciones automáticas y preguntarte: ¿es esta la respuesta que elijo conscientemente o simplemente estoy reaccionando por hábito? Una vez que desarrollas esta conciencia, puedes comenzar a insertar una pausa entre el estímulo y tu respuesta. En esa pausa reside tu poder. Puedes preguntarte: ¿qué tipo de respuesta serviría mejor a mis valores y objetivos a largo plazo? Esta práctica transforma gradualmente tu experiencia de vida. En lugar de sentirte como víctima de las circunstancias, comienzas a experimentarte como el arquitecto de tus propias respuestas. En lugar de culpar a factores externos por tu estado emocional, asumes la responsabilidad total de tu mundo interior. La diferencia entre soñar y lograr. Aquí tienes un experimento mental que Earl Nightingale usaba para ilustrar la diferencia entre el potencial y la realización. Imagina una tabla de madera. 12 pies de largo, 4 pulgadas de espesor, 30 pulgadas de ancho, colocada en el suelo. Caminar de un extremo al otro sería ridículamente fácil, ¿verdad? Ahora coloca esa misma tabla entre 2 edificios de 100 pies de altura. Misma tabla, misma distancia. Pero, ¿caminarías sobre ella ahora? La tabla no cambió. Tu capacidad física para caminar sobre ella tampoco cambió. Lo único que cambió fue el contexto, y con él, tu nivel de miedo. Esta metáfora revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Tenemos habilidades que permanecen dormidas simplemente porque permitimos que el miedo distorsione nuestra percepción de riesgo. Lo que puedes hacer en condiciones cómodas y familiares, también puedes hacerlo en condiciones más desafiantes. Pero el miedo te convence de lo contrario. Nightingale observó este patrón repetidamente en las vidas de las personas. Conocía individuos que podían hablar elocuentemente sobre sus ideas en conversaciones privadas, pero se paralizaban completamente cuando tenían que presentar las mismas ideas ante un grupo más grande. El contenido era idéntico. Su conocimiento no había disminuido. Solo había cambiado el escenario.
¿Cuántas cosas podrías lograr en una escala mucho mayor si no permitieras que el miedo distorsionara tu percepción de tus propias capacidades? Esta pregunta va al corazón de por qué algunas personas realizan su potencial mientras otras permanecen frustradas por lo que podrían haber sido. La verdad incómoda es que la mayoría de las batallas se ganan o se pierden en la mente antes de que lleguen al mundo real. Como dijo Nightingale, es todo un juego mental. Reproducimos todo el asunto en nuestras mentes. Y es ahí, no en la práctica real, donde ganamos o perdemos. Cuando visualizas un desafío futuro, ¿qué tipo de película reproduces en tu mente? ¿Te ves triunfando con confianza o te torturas con escenarios de fracaso? ¿Ensayas mentalmente el éxito o practicas el desastre? Estas rehearsals mentales no son neutras. Están programando tu sistema nervioso para el resultado que más vívidamente imaginas. Nightingale descubrió que las mismas habilidades de imaginación que pueden crear nuestros mayores logros también pueden generar nuestros peores miedos. La diferencia está en cómo dirigimos conscientemente esa facultad poderosa. Los individuos exitosos que estudió tenían una característica común. Usaban su imaginación para ensayar el éxito, no para anticipar el fracaso. Cuando se enfrentaban a un desafío, se veían a sí mismos manejándolo con competencia y gracia. Esta visualización positiva no garantizaba el éxito, pero ciertamente aumentaba significativamente las probabilidades. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. Esta práctica debe ser específica y realista, no solo pensamiento positivo superficial. Los maestros de esta habilidad no se imaginaban que todo sería perfecto, sino que se veían respondiendo efectivamente a los obstáculos inevitables. Nightingale enseñó que puedes entrenar deliberadamente tu imaginación para trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Cuando enfrentas un desafío futuro, dedica tiempo consciente a visualizarte manejándolo con éxito. Ve los detalles específicos. Siente las emociones de confianza y competencia. Ensaya mentalmente las respuestas apropiadas a varios escenarios posibles. Esta práctica transforma gradualmente tu relación con los desafíos. En lugar de algo que temes, se convierten en oportunidades para aplicar y desarrollar tus capacidades. En lugar de amenazas a tu comodidad, se vuelven invitaciones al crecimiento. El antídoto mortal para el progreso. Hay una palabra que Earl Nightingale consideraba más peligrosa que cualquier veneno físico. Una actitud que ha destruido más potencial humano que todas las guerras y desastres naturales combinados. Es tan común que la mayoría la considera normal, incluso sabia. Pero Nightingale sabía que era el asesino silencioso de los sueños. Esa palabra es resignación. Como escribió Balzac, al recurrir a la resignación, los desdichados consuman su desgracia. En otras palabras, cuando te rindes y aceptas que así son las cosas, no solo te adaptas a una mala situación, la haces permanente. La resignación transforma las dificultades temporales en prisiones de por vida. Nightingale observó este patrón en miles de vidas. Personas que, después de algunos fracasos o dificultades, simplemente se encogían de hombros y decían: «Bueno, así es como rebota la pelota», o «Así son las cosas para gente como yo». En ese momento de resignación, sellaban su propio destino. Pero aquí está la verdad liberadora que Nightingale predicaba incansablemente. Fuera de la muerte y los impuestos, no tienes que resignarte a nada. Esta declaración puede parecer exagerada, pero está respaldada por innumerables ejemplos de personas que transformaron situaciones aparentemente imposibles. Si no ganas suficiente dinero, puedes aprender nuevas habilidades y encontrar formas de ganar más. Si no te gusta tu vecindario, puedes mudarte. Si no te gusta tu trabajo, puedes cambiarlo. Si no te gusta ser ignorante, puedes educarte. Si no te gusta estar solo, puedes desarrollar relaciones. Si no te gusta estar enfermo, puedes adoptar hábitos más saludables. La pregunta no es si puedes cambiar tu situación. La pregunta es si tienes la voluntad de hacer lo que es necesario para cambiarla. La mayoría de las personas, según Nightingale, no lo saben. Entonces se resignan, se quejan, culpan a otros y permanecen exactamente donde están.
Nightingale contrastaba esta mentalidad de resignación con la mentalidad del constructor. Los seres humanos, observó, son constructores y reconstructores por naturaleza. Cuando un huracán destruye una ciudad, ¿se sientan los residentes y se resignan a vivir entre los escombros? Por supuesto que no. Reconstruyen, y generalmente construyen mejor que antes. Los contratiempos son parte de la vida, como los incendios, las inundaciones y los terremotos. Pero afortunadamente, el ser humano es constructor y reconstruye mejor de lo que construye. Esta perspectiva transforma fundamentalmente cómo ves los obstáculos. En lugar de ver los reveses como evidencia de que deberías rendirte, los ves como información sobre cómo construir mejor la próxima vez. En lugar de resignarte al fracaso, lo usas como combustible para el mejoramiento. En lugar de permitir que las dificultades te definan, las usas para refinarte. Nightingale sabía que esta diferencia de perspectiva separaba a los constructores de los destructores, a los líderes de los seguidores, a los realizadores de los soñadores. No se trata de nunca enfrentar dificultades. Se trata de cómo respondes cuando las enfrentas. La resignación te dice que eres víctima de las circunstancias. La mentalidad constructora te recuerda que eres el arquitecto de tu respuesta a esas circunstancias. La resignación te susurra que no tienes poder. La mentalidad constructora te grita que tienes todo el poder que necesitas para mejorar tu situación. Nightingale advertía sobre asociarse con personas resignadas. Su actitud es contagiosa y destructiva. Como muñecos de trapo, volverán a caer en el momento en que los sueltes. Es mejor rodearte de constructores, personas que ven posibilidades donde otros ven problemas. La próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda las palabras de Nightingale. No preguntes cómo. Descúbrelo por ti mismo. En lugar de resignarte, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta situación para construir algo mejor? La fuerza interior que convierte lo imposible en inevitable. Earl Nightingale conocía un poder tan transformador que podía convertir las debilidades en fortalezas, los obstáculos en oportunidades y los sueños en realidades. No era un poder mágico o misterioso, sino algo que está al alcance de cualquier persona dispuesta a desarrollarlo conscientemente. Ese poder es un propósito vigoroso. Como escribió William Ellery Channing, a quien Nightingale citaba frecuentemente. Un propósito vigoroso hace mucho con poco. Insufla poder a instrumentos débiles. Desarma las dificultades. Esta verdad encierra uno de los secretos más profundos del logro humano. Cuando tienes un propósito claro y poderoso, algo extraordinario sucede en tu psicología. Los mismos obstáculos que paralizarían a otros se convierten en desafíos emocionantes para ti. Los recursos que parecían insuficientes, de repente, se vuelven adecuados. Las habilidades que creías que no tenías comienzan a desarrollarse naturalmente. Nightingale observó este fenómeno en cientos de vidas exitosas. Veía a personas con educación limitada superar a graduados universitarios. Observaba a individuos con recursos escasos lograr más que aquellos con abundantes ventajas. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, sino en la intensidad del propósito interno. Un propósito vigoroso es como un imán mental que atrae exactamente los recursos, oportunidades y personas que necesitas para lograr tu objetivo. No es que el universo conspire mágicamente a tu favor, sino que tu mente enfocada comienza a notar posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Cuando tu propósito es débil o confuso, tiendes a ver obstáculos en todas partes. Cuando tu propósito es vigoroso y claro, tiendes a ver oportunidades donde otros ven problemas. Tu percepción se vuelve selectiva, filtrando información irrelevante y amplificando todo lo que puede contribuir a tu objetivo. Pero Nightingale advertía que no cualquier propósito tiene este poder transformador. Debe ser un propósito que verdaderamente te inspire, que conecte con tus valores más profundos y que sea lo suficientemente significativo como para justificar el esfuerzo requerido para lograrlo. Un propósito vigoroso también debe ser específico. Quiero ser exitoso. Es demasiado vago para generar poder real. Quiero construir una empresa que proporcione empleos significativos a 100 personas mientras soluciona un problema específico en mi comunidad.
tiene la especificidad necesaria para dirigir tu energía mental. Nightingale descubrió que las personas con propósitos vigorosos desarrollan una característica notable: persistencia automática. No tienen que forzarse a continuar cuando enfrentan dificultades, porque su propósito los tira hacia adelante naturalmente. Su motivación se vuelve intrínseca, en lugar de depender de factores externos. Esta persistencia automática es crucial porque, como Nightingale observó repetidamente, el tiempo requerido para lograr objetivos significativos casi siempre es 2, 3 o 4 veces mayor de lo que inicialmente esperamos. Los propósitos débiles se desvanecen ante esta realidad. Los propósitos vigorosos se fortalecen con ella. Channing también escribió algo que Nightingale consideraba fundamental. Un hombre debe cultivarse a sí mismo porque es un hombre. Lo es, para empezar, con la convicción de que hay algo más grande dentro de él, que en toda la creación material. Esta perspectiva transforma tu relación contigo mismo.